Buenas tardes, soy Carlos Jared Díaz Hernández del cuarto FM de la materia del submódulo de ofimática. Esta es mi infografía, es la primera parte de mi tarea, es física y tiene varios subtemas. El primero es física clásica, se divide en varios temas, como los cuales son leyes del movimiento, ley de gravitación, cálculo, astrofísica, ondas, sus campos, cosmología, teoría del caos, electromagnetismo, entre otros. Esto se refiere a todo lo que rodea la física, ya sea química, biología y ecología. La otra parte son los dominios de relatividad. Se dividen en dos teorías, la teoría general y la teoría especial de la relatividad. Esto se refiere a más a lo que es lo universal o lo que se rodea en el universo. Después sigue la física cuántica. Se divide en varios subtemas, los cuales son teoría cuántica, teoría atómica, teoría nuclear, energía, entre otros. Esto se refiere más a lo que es las matemáticas, porque pues sabemos que en la física se ocupan mucho las matemáticas para calcular diferentes cosas. Por último es la filosofía. La filosofía se refiere más a lo pensativo de lo que es la física. Y con esto damos por terminado la primera parte de la tarea, que es la infografía. Seguimos con la segunda parte de la tarea, que son los problemas. Son 13. Empecemos. Calcular el tiempo en segundos que tardaría un automóvil en desplazarse 3 kilómetros en línea recta hacia el sur con una velocidad de 70 kilómetros. Lo dividimos en 5 partes. Las primeras son los datos. La velocidad son 70 kilómetros por hora. La distancia son 3 kilómetros. La fórmula es t igual a x por velocidad inicial entre la velocidad que lleva el carro. La sustituimos y la velocidad son 70 kilómetros por hora. Y el tiempo que le pusimos fue 1 hora. A la hora de sustituirlos y los cambiamos, dio un total de 0.019. Eso lo dividimos entre los 3 kilómetros y nos dio un total, que es el tiempo en segundos, de 154 segundos. Pasamos al segundo. Si un barco navega en el mismo sentido de la corriente de un río, consume menos combustible. ¿Cómo se explicaría este comportamiento en el consumo de combustible? Pues en este caso, el bote consume menos porque va sobre la misma corriente que lleva el agua. Más sin en cambio, si fuera al sentido contrario, debe de ejercer más presión por la corriente que viene hacia el otro lado. Seguimos con el tercer problema. Determina la magnitud de velocidad media de un patinador que lleva una velocidad inicial cuya magnitud es de 3 kilómetros y su velocidad final tiene una magnitud de 4.2. Los datos es la velocidad inicial 3 metros por segundo, la velocidad final es 4.2 metros sobre segundo y lo que andamos buscando es la velocidad media. La fórmula es velocidad inicial más velocidad final entre 2. La sustituimos y la sustitución sería 3 metros sobre segundo más 4.2 metros sobre segundo entre 2. Da un total de 3.6 metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad media que llevaría el patinador. El cuarto problema es calcular el tiempo en horas que un autobús de pasajeros efectúa en un desplazamiento de 3 kilómetros
se lleva a una velocidad media de 50 kilómetros por hora al sur. Los datos son la velocidad 50 kilómetros por hora, la distancia 3 kilómetros. Andamos buscando el tiempo en horas. La fórmula es tiempo, que es distancia entre velocidad. La sustitución es 3 kilómetros entre 50 kilómetros por hora, que daría un total de 0.06 horas. Y ese sería el resultado de nuestros 4 problemas. Proseguimos. El quinto es: un motociclista lleva una velocidad inicial de 20 kilómetros por hora al norte y a los 4 segundos su velocidad es de 50 kilómetros. Hay que calcular su aceleración y su desplazamiento en ese tiempo. Los datos es la velocidad inicial de 20 kilómetros por hora, la velocidad final de 50 kilómetros por hora, el tiempo que son 4 segundos que tardó. Lo que andamos buscando es la aceleración y el desplazamiento. La fórmula de la aceleración es velocidad inicial por velocidad final entre el tiempo. Y la del desplazamiento es velocidad inicial más un medio por el tiempo. La sustituimos. El resultado que nos dio la aceleración es de un total de 2.8 metros sobre segundo. Y la sustitución del desplazamiento, aquí están las operaciones, nos dio un total de 39.28 metros sobre segundo. Proseguimos. Un balón, al ser soltado en una pendiente, adquiere una aceleración cuya magnitud es de 6 metros sobre segundo en 1.2 segundos. Aquí se debe de calcular qué rapidez lleva en ese tiempo y qué distancia recorrió. Los datos es velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo. La aceleración, que es 6 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo que tardó, que fue de 1.2 segundos. Lo que andamos buscando es la velocidad final y la distancia que recorrió. Las fórmulas de la velocidad final es velocidad inicial más la aceleración. La fórmula de la distancia es velocidad inicial más un medio por la aceleración. La sustitución, aquí la tenemos. Haciendo las operaciones nos dio un resultado de 7.2 metros sobre segundo, la velocidad final, que representa pues la rapidez en el tiempo en el que cayó el balón. Y aquí abajo tenemos la distancia que recorrió. Al acabar las operaciones nos dio un resultado de 4.32 metros sobre segundo. Entonces, al final de hacer las operaciones, nuestro resultado fue que la rapidez en que llegó en ese tiempo el balón fue de 7.2 metros sobre segundo y la distancia que recorrió fueron 4.32 metros. Proseguimos. Una pelota se suelta al vacío desde una altura de 120 metros. Hay que calcular qué tiempo tarda en caer y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo. Los datos es velocidad inicial a 0 metros sobre segundo. El tiempo lo tenemos que buscar, la velocidad final también. La fórmula del tiempo es la raíz cuadrada de 2 por h entre g. Y la velocidad final es g por t. Sustituimos todo. Al sacar la raíz cuadrada y multiplicar, nos dio un resultado de 24 segundos. Y después sacamos la de la velocidad final y al final de hacer las operaciones nos dio un total de 240 metros sobre segundo. Esos son los resultados de la operación. En la parte de qué tiempo tarda en caer es 24 segundos. Y la de
¿Con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo? Es de 240 metros sobre segundo. Proseguimos. Se llama verticalmente hacia arriba una esfera metálica con velocidad cuya magnitud es de 20 metros sobre segundo. Aquí hay que calcular qué distancia recorre en los 2 primeros segundos, qué magnitud de velocidad lleva a los 2 segundos, qué altura máxima alcanzaría y cuánto tiempo dura en el aire. Aquí están los datos. La velocidad inicial, que son 20 metros sobre segundo. La gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. El tiempo, que es 2 segundos. Hay que calcular la distancia, la velocidad, la altura máxima y el tiempo que dura en el aire. Las fórmulas aquí las tenemos. La de la distancia es velocidad inicial más g por 2, entre 2. La de la velocidad es velocidad inicial menos g por t. La de la altura máxima es velocidad inicial al cuadrado entre 2g. Y el tiempo máximo, su fórmula es velocidad inicial por 2 entre g. Aquí la sustituimos cada una. La de la distancia de los 2 primeros segundos es 20 metros. La de la magnitud es de 0.4 metros sobre segundos. La de la altura máxima es de 20.4 metros. Y la del tiempo que dura en el aire es 4.08 segundos. Aquí tenemos las operaciones y enseguida todos los resultados. Los vuelvo a repetir. La distancia 20.4 metros. La magnitud 0.4 metros sobre segundo. La altura máxima 20.4 metros. Y el tiempo en el que duró en el aire 4.08 segundos. Sigue el problema 9. Una canica se deja caer desde una ventana y tarda en llegar al suelo 5 segundos. En este problema hay que calcular desde qué altura cayó y con qué magnitud de velocidad choca contra el suelo. Los datos es el tiempo, que son 5 segundos, la distancia, bueno, en este caso la altura es la que tenemos que calcular, y la magnitud, que vendría siendo la velocidad final, también se tiene que calcular. Las fórmulas de la altura es 1 medio por g más t. La de la velocidad final es g por t. En este caso t es el tiempo. La sustituimos al hacer las operaciones, nos dio un total de 122 metros. Y la de la magnitud nos dio 49 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque aquí 9.8 metros sobre segundo se multiplicó por los 5 segundos que tardó en caer al suelo. Aquí se presentan las operaciones. Y al final les vuelvo a mostrar el resultado, que la altura de la que cayó es de 122.5 metros y la magnitud es de 49 metros sobre segundo. El problema 10 es calcular la magnitud de la velocidad angular de una rueda que gira a 600 revoluciones por minuto, así como la magnitud de su desplazamiento angular si dura girando 10 minutos. Aquí tenemos los datos, que son 600 revoluciones por minuto. El desplazamiento angular lo tenemos que calcular. El tiempo son 10 minutos. Y la velocidad angular también la tenemos que calcular. Aquí tenemos las fórmulas. La
magnitud, o en este caso la velocidad angular, es 2 por pi por la fuerza, que son 600 revoluciones por minuto. La otra es el desplazamiento, que es, ya cuando saquemos la parte de acá arriba, que es la velocidad, la tenemos que multiplicar por el tiempo, que son 10 minutos. La sustituimos. Aquí tenemos 2 por 3.14, que representa pi, por 10, y nos da un total de 62.8. Después proseguimos. Acá tenemos el desplazamiento, aquí tenemos las operaciones, y al final, aquí en este otro lado también se presentan otras operaciones. Al final, el resultado de la velocidad angular es de 62.8 revoluciones sobre segundo, y la del desplazamiento es de 3.768 radianes. El problema 11 es determinar cuál es la magnitud de la velocidad lineal de una llanta de motocicleta que en su movimiento circular tiene un radio de giro de 40 centímetros y tiene un periodo de 0.012 segundos. En este caso hay que expresar el resultado en metros sobre segundo. Aquí tenemos los datos, que es el tiempo a 0.012 segundos y el radio, que es de 40 centímetros. Aquí tenemos que sacar la velocidad lineal y el radio. Aquí tenemos todas las sustituciones que hicimos para poder sacar el resultado. De este lado tenemos las operaciones y al final tenemos el resultado, que el resultado de la velocidad lineal es de 59.36 radianes sobre segundo, y acá la velocidad es de 20.98 metros sobre segundo. El problema 2 es: ¿cuál es la magnitud de la aceleración angular de una llanta de automóvil que adquiere una magnitud de velocidad angular de 350 radianes en tan solo 2 segundos? Los datos es: velocidad inicial 0 radianes sobre segundo, velocidad final 350 radianes sobre segundo. El tiempo es de 2 segundos y la aceleración es la que tenemos que buscar. La aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo que se hizo. Aquí sustituimos 350 radianes entre 0.0 radianes entre 2 segundos, que fue lo que tardó. Hicimos las operaciones y nos dio un resultado de la aceleración de 175 radianes sobre segundo cuadrado. Acá de este lado tenemos las operaciones que se hicieron para poder sacarlo. El resultado final sería 175 radianes sobre segundo cuadrado. El último problema es: un motor eléctrico con una velocidad inicial cuya magnitud es de 15 radianes recibe una aceleración angular que vale 7 radianes sobre segundo cuadrado durante 0.2 minutos. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad final y la magnitud del desplazamiento angular que tuvo? Aquí tenemos los datos, que la velocidad inicial de la magnitud es de 15 radianes sobre segundo, la aceleración es de 7 radianes sobre segundo cuadrado, el tiempo es 0.2 minutos, tenemos que sacar la velocidad final y la magnitud del desplazamiento angular. De este lado tenemos las fórmulas. De este lado sustituimos las fórmulas. Como anteriormente dije, acá de este lado tenemos las operaciones que a la hora de hacerla nos dio en la primera parte de la velocidad final 99
radianes sobre segundo. Y en la del desplazamiento angular nos dio un total de 684 radianes. Aquí tenemos las operaciones. De este lado tenemos el resultado, que es que la velocidad es de 99 radianes sobre segundo y que la magnitud es de 684 radianes. Y con esto damos finalizada la segunda parte de nuestro trabajo. De este lado tenemos el ensayo, que es la tercera parte de nuestro trabajo. Como todo ensayo, tenemos nuestro nombre. Mi nombre es Carlos Jared Díaz Hernández. El de mi profesor, Pedro Vega Robles. Soy del cuarto FM de la materia de ofimática. La introducción. En este ensayo hablaron sobre cosas del espacio exterior, donde estaba un muchacho en una cápsula de vacío, donde nos mostraba donde había o no había gravedad. Eso se los explicaré ahorita en el desarrollo. En el desarrollo se los voy a resumir. Es de un chico que entra a una cámara de vacío en la NASA y dicen que es la más grande que se ha visto en el mundo. Ahí se usa para probar naves. También se dice que las paredes están hechas de otro material que no es aluminio, sino hormigón. Que esto ayuda a que la gravedad sea menor en el lugar. Ahí probaron la gravedad que se tiene al tirar una manzana y una pluma. En la gravedad normal cae por lógica la manzana, pero cuando le redujeron la gravedad cayeron al mismo tiempo las plumas y la manzana. ¿Por qué? Porque en este caso, como la manzana pesa más, pues se tiende a flotar. Sin en cambio, como las plumas pesan menos, pues caen un poco más rápido. Por eso se anivelaron los pesos y por eso cayeron al mismo tiempo al final. Concluimos con la conclusión. Pues este video es muy importante para saber la reacción que tiene la gravedad con todos los objetos en el mundo. Con esta parte damos por terminada la tercera parte de mi trabajo. Proseguimos con algunos significados. En este caso es caída libre, que es un movimiento hacia abajo con la acción exclusiva de un campo gravitatorio. Seguimos con la energía cinética. Es una energía que posee movimiento relativo. Se define el trabajo necesario para acelerar un cuerpo. Después, la energía potencial. Es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. Después, la otra es fuerza de fricción viscosa del aire. Pues esta es un fluido y las fuerzas viscosas de un fluido son proporcionales a la tasa. Después es constante de gravitación terrestre. Es una constante física obtenida de forma empírica que se determina con la intensidad de fuerzas de atracción. Acá nos preguntaban cuál era el científico que propuso que todos los cuerpos son atraídos con la misma fuerza. El científico fue Isaac Newton, físico, inventor y matemático inglés. Descubrió varias leyes, o sí, se les puede llamar de esa forma, como por ejemplo las 3 leyes de Newton.
la de la gravitación universal, la del desarrollo de cálculo, adelantos de la gráfica, entre otros. Son muchísimos de los que inventó él. Con esta parte damos terminada la cuarta parte de la tarea. Para concluir, al final de las tareas, viene un video sobre el tiro parabólico. El tiro parabólico pues se mide que el eje X es la velocidad inicial y el ángulo Y es la velocidad inicial del seno. En el tiro parabólico, el eje X es el movimiento rectiliano uniforme que lleva hacia adelante una misma velocidad. Nosotros cuando pasamos los datos, pues se debe de simplificar como cualquier otro problema. El coseno y el coseno nos lo explicaron, que es la raíz cuadrada dividida entre 2, y el seno es la mitad de un número. Estas se ocupan a la hora de querer sacar el tiro parabólico en algunos problemas, como los que hicimos anteriormente. Al final nos explicaron que todo signo en una ecuación se pasa del otro lado en su contrario. Como por ejemplo, los que están sumando pasan restando, los que están restando pasan sumando, a lo mismo con la multiplicación. La multiplicación pasa dividiendo y la división pasa multiplicando. Hasta aquí damos por concluido nuestros trabajos del primer parcial, que vendrían siendo 5. La infografía, los problemas, el ensayo, las definiciones y lo que es el tiro parabólico. Muchas gracias.